Mis hermanos, mis hermanas, arrancamos el libro de Primera de Samuel. En realidad este libro, que nosotros llamamos Primera y Segunda de Samuel, originalmente era un único rollo. Por eso es que se considera como parte de los profetas anteriores. Recordemos que habíamos mencionado hace unos días atrás de la lectura, cuando habíamos arrancado el libro de Josué y los jueces, que eso equivalía a una sección de la escritura que se conocía como los libros históricos. Bueno, esa denominación de libros históricos es desde la perspectiva cristiana. Desde la perspectiva hebrea, quienes fueron los que escribieron originalmente el Antiguo Testamento, a estos libros se les llamaba los profetas anteriores. Y habíamos dicho anteriores a qué, anteriores al exilio de el reino del sur. Entonces Samuel en realidad era originalmente un único libro, era considerado como un único rollo. ¿Por qué entonces en la actualidad lo llamamos Primera y Segunda de Samuel? Porque en el año 330 aproximadamente antes de Cristo, los judíos hicieron una traducción de la Biblia del Antiguo Testamento, que era lo que en aquel momento existía. Hicieron una traducción del hebreo al idioma griego. Esa traducción se conoció como la traducción de los 70, porque según la tradición de ellos, fueron 70 los ancianos judíos encargados de hacer esa traducción. Por eso es que técnicamente se conoce como la traducción de la Septuaginta. En esa traducción de la Septuaginta fue donde este libro se dividió en dos, y por eso a partir de ahí se le comenzó a conocer como Primera y Segunda de Samuel. Este libro, que más o menos lo podemos ubicar en continuidad directa con el libro de los jueces, es decir, es un libro que más o menos se va a ubicar cerca de el año 1050 hacia el año 1100, 1010 antes de Cristo, más o menos de forma aproximada, porque va a comprender un periodo de tiempo donde se da el cierre de la época de los jueces y el inicio de la época de la monarquía, y eso es quizás una de las cosas más importantes que nos aporta este libro de Samuel, que es una transición hacia por qué el pueblo terminó pidiendo una monarquía, por qué pidió un rey. Aquí lo vamos a ver en Primera de Samuel. Otro hecho muy importante que nos presenta Primera de Samuel es la corrupción que había en esa época en la clase sacerdotal. Esto identificado por el sumo sacerdote Elí, y ahorita lo vamos a ver más adelante en estos capítulos. Respecto a Primera de Samuel, otro hecho sumamente importante es que nos introduce la figura de el rey David y el rey Saúl. Saúl va a ser el primer rey sobre Israel, pero va a ser un rey que llegará a ser desechado de su puesto, y vamos a ver cómo termina esa historia. Y Segunda de Samuel va a abordar mucho cómo fue el reinado de David. Así es que arranquemos con este primer capítulo donde se nos presenta los acontecimientos vinculados al nacimiento de Samuel, que fue un nacimiento milagroso. Es muy interesante que, aunque como les acabo de decir, los libros de Samuel nos introducen la figura de los primeros reyes, tanto Saúl como David, no se narra nada de los acontecimientos del nacimiento de los reyes, pero sí se narra abundantemente los acontecimientos del nacimiento de este profeta de Dios, Samuel. ¿Por qué es un nacimiento milagroso? Porque Samuel nace de una mujer estéril.
Recordemos que esto de nacimiento de mujeres estériles lo hemos venido viendo constantemente desde el libro de Génesis. Recordemos que la esposa de Abraham, Sara, estaba estéril. Recordemos que también esa esterilidad se pasó a la esposa de Isaac y también a la esposa de Jacob, la que él amaba, que era Raquel. Entonces esto lo hemos venido viendo como un patrón que básicamente lo que significa es que Dios levanta al débil. En este caso, en la antigüedad, una mujer estéril era considerada como una mujer castigada, como una mujer que estaba disminuida en su condición delante del pueblo porque no podía justamente aportar descendencia para la familia y para el pueblo. Entonces era una mujer marginada. Aquí entonces se nos presenta esta familia cuyo marido se llamaba Elcaná o Elcana, como se le dice en algunas traducciones. Él vivía en la zona de Efraín, que es una zona que queda geográficamente en el centro de Canaán, y él tenía dos esposas, tenía a Ana y también a Penina. Esto de tener múltiples esposas era algo que en la antigüedad se permitía, y como este caso, posiblemente Ana había sido la primera esposa, pero al ser ella una mujer estéril, entonces se le permitía a Elcana tener una segunda mujer para dejar descendencia. Ese era el caso de Penina. Y Ana sufría amargamente por no poder dar descendencia a su familia, pero además de que ella sufría tremendamente, sucedía que Penina se burlaba de ella y la trataba mal a causa de esa condición, porque Penina sí había dado hijos e hijas a Elcana. Esto sucedió sobre todo cuando ellos iban a adorar. En aquel momento todavía, recordemos, no existía el templo en Jerusalén, sino que en la ciudad de Silo o Silo, dependiendo de la traducción, había un santuario general. Ese santuario general era donde se encontraba el santuario del tabernáculo. Y entonces Elcana era un hombre que todos los años iba a ofrecer sacrificios en Silo. No lo dice de forma directa, pero es muy posible que fuera la celebración de las enramadas, la que todos los años iban a Silo a celebrar. Y cada vez que iban a Silo, el Cana tenía la costumbre de tomar una parte de lo sacrificado al Señor y repartirlo posiblemente con una bendición a Penina y también a los hijos que le había dado Penina. Y aunque se indica que a su esposa Ana le daba lo mejor de la porción, igualmente ella sufría porque no podía tener un hijo que recibiera esa bendición, y ella se ponía a llorar, no quería comer, y realmente Ana estaba sufriendo, y por eso es que ella se va a un costado de este santuario general, que posiblemente era una estructura que protegía a el tabernáculo y al santuario especial del tabernáculo, y se puso a llorar amargamente y se puso a pedirle al Señor que si por favor le concedía un hijo, ella lo iba a entregar a servirle a él. Y el Señor escuchó esa oración, el Señor bendijo a Ana, y justamente esa fue la forma en la que llegaría a ser concebido Samuel. A partir de ahí, Samuel, que es un nombre que significa Dios me oyó, ¿ok? Por eso le puso ese nombre. Él volvería a subir a Silo a hacer este las ofrendas junto con sus esposas y sus hijos, pero Ana le dijo a Elcana que ella todavía no iba a subir, que ella iba a volver hasta destetar a su hijo. Y esto es un término que en esa
época significaba que iba a mantenerlo dándole leche de pecho por unos 3 años. Así es que pasado ese tiempo, pasado esos 3 años, Ana fue junto con el Cana, llegaron ante la presencia del sacerdote Elí, que él estaba ministrando todo lo relacionado con los sacrificios y el tabernáculo en Silo, y le dijo, mira, aquí estoy, yo soy aquella mujer que habías visto llorando y sufriendo, pidiéndole a Dios un hijo, aquí está el hijo que le había pedido a Dios. Es una escena sumamente bonita donde entonces Ana le dice, este niño es dedicado a Dios y ahora quedará aquí para que pueda servirle al Señor. Y el capítulo 2 arranca con un canto, el cántico de Ana, que es muy poético, sumamente hermoso, donde Ana exalta el poder de Dios, de cómo Dios derrumba a los orgullosos y a los soberbios, y cómo el Señor levanta a los humildes y a los débiles. Esto era una alusión a ella misma, que había sido estéril, pero que había sido bendecida por Dios. Y también algo muy importante de este cántico de Ana es que menciona por primera vez aquí en el Antiguo Testamento que el Señor fortalecerá a su rey, que enaltecerá el poder de su ungido. Y eso es sumamente interesante porque ese término ungido es el término hebreo que significa Mesías y que al traducirlo al griego significa Cristo. Entonces es la primera vez aquí en el Antiguo Testamento que se nos habla de el ungido o el Mesías o el Cristo. Y aquí es una clara alusión a lo que posteriormente será el rey de Israel, que esto se cumplirá en David y posteriormente en Jesús en el Nuevo Testamento, pero es sumamente significativo que nace en este contexto del cántico de Ana. Y se nos presenta que mientras Samuel, siendo entonces un niño de unos 3 4 años, se quedaría a servir y a ser dedicado al Señor en el santuario del tabernáculo junto con el sacerdote Elí, se nos habla de otra condición, de los hijos de Elí, que los hijos de Elí, al ser descendientes sacerdotales, ellos eran sumamente perversos. Ese es el término que usa aquí en el capítulo 2. Eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Estos hijos de Elí, que también oficiaban como sacerdote, tomaban para sí partes adicionales de la carne que le correspondía a los sacerdotes, es decir, se aprovechaban de tomar de la ofrenda del sacrificio en holocausto que era de Dios, lo tomaban para sí mismos, y eso era una forma de robarle a Dios. Pero además de eso eran inmorales porque cometían abusos y relaciones sexuales a mujeres justamente en la tienda del tabernáculo. Se lo pueden imaginar la gravedad de esto, ahí que era la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí estos hombres tomaban para sí mujeres, y esto era parte también de la influencia que había de los cultos cananeos, como lo hemos mencionado en otros días anteriores. En los cultos cananeos a Baal, a Asherá, a Astarte, había una práctica que se llamaba la prostitución sagrada, donde justamente se daban este tipo de encuentros, según ellos, para promover la fertilidad de los animales, la fertilidad del suelo y la fertilidad de las mujeres. Bueno, al parecer, tomado como esa influencia, estos hijos aquí, los hijos de Eli, también tomaban mujeres alrededor de la tienda del santuario, lo cual evidentemente mancillaba y traía impurezas a esta zona santa que tenía el Señor. En cambio, mientras esos hijos eran así de perversos, el niño Samuel crecía sirviendo en la presencia del Señor y era sumamente querido por los niños y por todo el resto del pueblo. Elí
que ya era muy anciano, se enteró de lo que hacían sus hijos delante del pueblo, pero solamente los reprendió, no los quitó del puesto, solamente los reprendió. Y esto llegaría a ser causal de que Dios enviara a un mensajero, de que Dios enviara a un profeta ante Elí y que le dijera: Elí, tú con este actuar y el actuar de tus hijos estás despreciando el rol sacerdotal que yo había entregado a ustedes desde que elegí a Aarón para que en su descendencia fueran ustedes los sacerdotes delante de mi presencia. Y este mensajero de Dios pronuncia las palabras definitivas de castigo y le dice: tanto tú como tus hijos van a ser quitados de el sacerdocio y se lo daré a un nuevo sacerdote que sí sea fiel para mí. Incluso te daré esta señal, Elí: tus dos hijos, Ofni y Finés, ellos morirán y no llegarán a viejos. Esto fue sumamente fuerte para Elí, pero repito, Elí dice la escritura que ya estaba viejo y no actuó quitando a sus hijos. En 1 Samuel capítulo 3 se nos presenta un tiempo después, ya había transcurrido un tiempo, quizás unos cuantos años, porque dice el primer versículo del capítulo 3 que Samuel todavía era joven. Y esta es una alusión, este término joven, quizás a una edad ya en la adolescencia. Entonces podemos pensar que Samuel ya tenía unos 12, 14 años, es decir, ya había estado 10 años aproximadamente al servicio de el tabernáculo junto con el sacerdote Elí. Y como Elí ya era viejo, dice que no tenía ya buena vista, se estaba quedando ciego, y esto es muy significativo tanto a nivel físico como también a nivel espiritual. Él ya estaba como quedándose ciego para no intervenir en la maldad que se estaba cometiendo a través de sus hijos. Y dice que mientras Samuel se estaba quedando dormido en el santuario del Señor, es decir, en la tienda donde estaba el arca de Dios, en el lugar santo, eh, comenzó a ver que alguien lo llamaba y él no sabía que era el Señor, Dios, quien lo estaba llamando. Él solamente respondió: aquí estoy, y salió y se fue rápidamente a donde estaba anciano Elí, el sacerdote, y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó? No, no, hijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y esto se repitió por 3 veces, en que Samuel escuchaba que lo llamaban, y iba y se presentaba ante Elí, y él le decía: no, no he sido yo, ve y duérmete. Pero a la tercera vez Elí se dio cuenta de que era Dios el que estaba interviniendo aquí. Y recordemos que esto lo habíamos visto en pasajes en el Éxodo, en pasajes en Levítico, en Números, de que por medio de la presencia del arca, Dios le hablaba también a Moisés. Y vemos aquí algo muy interesante. Samuel, que estaba durmiendo cerca de el arca, escucha que Dios lo llama. Entonces Elí le dice: cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel lo hizo así. Cuando lo volvieron a llamar: Samuel, Samuel, él respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel escuchó el mensaje que el Señor tenía, donde le dijo que va a quitar a Elí, a su familia, del sacerdocio, porque ellos han blasfemado contra Dios y han hecho todo lo malo, y no va a ser aceptado ninguna ofrenda de perdón para la familia de Elí. Samuel al día siguiente fue preguntado, fue cuestionado por Elí: ¿qué fue lo que te dijo el Señor? Y Samuel no le ocultó nada, le dijo todo lo que el Señor iba a hacer para castigarlo a él y a su familia. Y Elí lo aceptó y dijo: Él es el Señor, Él hará todo lo que tenga que hacer. Y
mientras Elí esperaba ese tiempo de castigo, el Señor en Silo se manifestaba a Samuel y le comunicaba su palabra, y entonces el pueblo llegó a conocer que Samuel era el profeta de Dios. Así acaba esta primera sección de introducción, que será sumamente importante para el resto de acontecimientos que van a estar pasando en este muy emocionante libro de Primera de Samuel. Nos vemos mañana.